comenzamos con nuestra última unidad de estudio y se nos terminó eh, la parte, digamos, de clases y bueno, ustedes seguirán con la siguiente parte, ¿sí? Esta unidad, ¿sí? A ver, esperen que pasamos. Esta unidad que es, estamos parados aquí, seguridad en el desarrollo de aplicaciones, es como si se quiere el broche final. No les diría el resumen porque vimos eh, particularidades en cada una de las unidades, cuestiones muy importantes de seguridad informática, pero en realidad resume la importancia de tener seguridad o de aplicar seguridad no en las últimas instancias de la construcción de un sistema, sino en todas las etapas constitutivas de creación de un sistema. Ustedes vieron que para generar un sistema informático, primero tienen que realizar su análisis y especificación de requisitos, la SRS, el diseño, el desarrollo, la aplicación y luego el seguimiento, control y auditoría. ¿Sí? Pero seguridad, ¿sí? Seguridad no debería implementarse, no sería recomendable, poder se puede, por supuesto, no sería recomendable eh, incorporarse en las últimas etapas metodológicas, es decir, en seguimiento, control y auditoría, sino sería importante para la prevención de los aspectos básicos de seguridad, de los objetivos básicos de seguridad, incorporarla en todas las etapas constitutivas, es decir, desde el diseño, ¿sí? Desde el diseño. Entonces, para evitar la pérdida, la modificación o el uso inadecuado, ¿sí? de los datos pertenecientes a los sistemas informáticos o a los sistemas de información, se tienen que establecer controles y registros de distinta índole, ¿sí? de seguridad y de auditoría, verificando desde el diseño, es decir, desde que yo estoy diseñando el sistema, desde la validación de los datos de entrada, desde el procedimiento interno, desde la autentificación de mensajes de las interfaces, desde la validación de los datos de salida, es decir, en todas las partes constitutivas de un sistema, ¿sí? De eso trata esta unidad que la voy a explicar rápidamente. Bueno, aquí un poco les preguntaba cuáles son las distintas fases de desarrollo del software, pero es lo que les decía anteriormente, es decir, desde análisis y la especificación de CRS, ahí no, pero ya desde diseño, cuando ustedes van a diseñar el sistema informático, tuvieron materias, ¿no? De diseño, de desarrollo, por supuesto, las distintas programaciones, redes y demás, pero de diseño, ¿qué vieron? Determinaron requisitos funcionales, no funcionales. Cuéntenme. Claro, todo lo que es más de análisis, sí. Eso, bueno, todo lo que es el diseño con requisitos funcionales y no funcionales, los funcionales tienen que ver con, no me voy a meter en otra materia, pero hacemos una relación directa, ¿sí? Todo lo que son los requisitos funcionales tienen que ver con el funcionamiento del sistema, qué tiene que hacer el sistema. Y todos los requerimientos no funcionales tienen que ver con esas características que hacen que el sistema funcione mejor, por ejemplo, la seguridad. ¿Mm? Entonces, desde el diseño se tiene que incorporar, ¿sí? Lo que es la seguridad. Si vamos a ver, creo que estaba por aquí, a las em, partes de la 27002, que hoy está un poquito modificada, la norma ISO IEC 27002, que hoy está un poquito modificada, se tiene en cuenta, se tiene en cuenta todo el ciclo de vida, no solamente en el desarrollo, en el mantenimiento de los sistemas de información, sino desde el diseño y se tienen en cuenta todos los requisitos de seguridad que se tienen que llevar a cabo. Entonces, la idea es hacer un checklist, un camino de distintas medidas de seguridad en las distintas etapas metodológicas. De eso trata esta unidad. Por eso es que lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? La seguridad en el desarrollo de aplicaciones es esencial, ¿sí?
¿cómo les diría? Para proteger los datos, para proteger la integridad de los sistemas de software, ¿sí? Y a medida que las aplicaciones gestionan cada vez más datos sensibles y transacciones críticas, como hoy tenemos en la actualidad, el riesgo, ¿sí?, de sufrir ataques aumenta, por lo que la seguridad se convierte en una prioridad desde las primeras etapas de desarrollo. Es decir, sería incorrecto, aunque se puede, por supuesto, aplicar seguridad hacia el final del desarrollo de un sistema, en las últimas etapas metodológicas, pero lo recomendable es tratar seguridad más costoso y más tiempo, por supuesto, mayores recursos, pero luego menos dolores de cabeza, ¿sí? Desde las primeras etapas de desarrollo. Y la importancia en la seguridad en el desarrollo de la aplicación tiene que ver, obviamente, con la protección de los datos sensibles, porque muchas aplicaciones manejan información confidencial. Imagínense, no sé, sistemas, no sé, de Coca-Cola, con las, digamos, recetas sensibles de lo que son, no son recetas, ustedes me entendieron, o un obra social con datos de pacientes, ¿sí? Como datos personales, qué sé yo, datos financieros, datos de salud. Entonces, la seguridad ayuda a prevenir el acceso no autorizado y el robo de los datos, y es mejor que lo veamos desde las primeras etapas constitutivas. También eh, en el cumplimiento normativo, como vimos en la parte de políticas, leyes y normativas, porque existen leyes y normativas, ¿sí? Protección de datos personales, etcétera, etcétera, que exigen a las empresas garantizar la privacidad y la seguridad de información de los usuarios, ¿sí? Otro aspecto es la confianza del usuario. La seguridad robusta en una aplicación, chicos, genera confianza en los usuarios. No hay nada que hacer con respecto a eso. Cuando las personas saben que su información está protegida, es más probable que utilicen la aplicación y recomienden su uso. ¿Eh? Bueno, ni hablar. Fíjense que estoy haciendo un review de unidades e integrando la prevención de los ataques cibernéticos hoy día, luego de la pandemia, del trabajo virtual, de los datos en la nube, ¿sí? Las vulnerabilidades en el código de una aplicación pueden ser explotadas por atacantes y ya lo vimos cuando vimos incidentes, ¿sí? E implementar buenas prácticas de seguridad siempre va a reducir el riesgo, como los riesgos que vimos, sean, no sé, ataques de inyección SQL, XSS, bueno, distintos ataques de todos los que vimos. Y la idea acá es la reducción de costos a largo plazo, porque en un primer plazo, en un mediano plazo o en un corto plazo, yo voy a invertir en seguridad, porque no estoy solamente realizando los requerimientos funcionales, ¿sí? Sino que también estoy incorporando requerimientos no funcionales como la seguridad. Pero claro está que voy a tener una reducción de costos a largo plazo, porque se entiende que si pienso seguridad desde un primer momento, luego voy a tener menos problemas, ¿eh? Menos incidentes, menos riesgos. ¿M? Entonces, detectar y corregir problemas de seguridad durante el desarrollo, durante el diseño, es mucho más económico que abordear una violación de seguridad después de que la aplicación esté en funcionamiento, ¿sí? Entonces, las pérdidas derivadas de los ataques pueden ser significativas, ya lo sabemos, hemos visto riesgos, ya hemos visto todas las cosas que nos pueden pasar, pero tanto en términos económicos como en reputación. No se piensen que solamente eh, la pérdida puede ser económica, puede ser reputación también. Entonces, siempre va a ser, vamos a reducir costos a largo plazo si incorporamos seguridad desde las primeras etapas constitutivas de construcción de un sistema. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ok. Para rematar en el día de hoy, tengo conexión inestable. Cualquier cuestión de que hable y no se escuche, me lo hacen saber. Menos mal que no puse cámara. Por otros temas, pero bueno, por favor me dicen y repito si es necesario, ¿sí? Bueno, el que el software es vulnerable, no tenemos duda, no se lee bien allí. Entonces, en esta diapo les pongo cuándo comenzar.
La seguridad les puse que debe preverse como parte del sistema desde el principio, bueno, es una repetición de lo que les vengo diciendo, no añadiendo como una etapa al final. Por esto mismo que les decíamos, reducción de costos a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos al final, vamos a tener código inseguro. Sí, vamos a tener que poner parches de seguridad eh, y vamos a perder un poco lo que es el orden. ¿Sí? Eh, y va a costar mucho más. ¿Sí? A largo plazo va a costar más. Entonces, no se debe incorporar seguridad al final, sino desde la etapa de diseño. ¿Eh? ¿Cuáles serían buenas prácticas en seguridad de desarrollo de aplicaciones? No sé, la codificación segura, ¿eh? Implementar prácticas de codificación segura para como evitar la exposición de datos sensibles en el código y aplicar técnicas de validación de entradas, como les decía hace un principio. Hacer pruebas de seguridad continua, es decir, eh, realizar pruebas de vulnerabilidades de manera constante, incluidas pruebas de penetración y auditorías de código, como vimos en la parte de auditoría, como vimos en pentesting, ¿sí? Y ahí estamos relacionando las distintas unidades que vimos. Cifrar los datos, como vimos en criptografía cuando es necesario, es decir, utilizar cifrado para proteger los datos en tránsito y en reposo, evitando el acceso no autorizado. Por eso cada una de las unidades que vimos, ¿sí? Y detallamos. Otra recomendación, otra buena práctica en lo que es seguridad de desarrollo de aplicaciones podría ser la autenticación y la autorización, pero que sea sólida, es decir, implementar métodos de autentificación fuertes, qué sé yo, como autenticación multifactor, y gestionar siempre los permisos de manera granular, ay, no me salió la palabra, disculpen. Bueno, y si existe la necesidad de parches, si existe, no es ideal, pero si existe, actualizar, ¿sí? Realizar actualizaciones y parches, es decir, mantener el software y las bibliotecas hasta de terceros actualizadas para corregir vulnerabilidades conocidas, ¿sí? A ver, en síntesis, en resumen, integrar la seguridad en cada fase del ciclo de desarrollo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es fundamental para que tengamos aplicaciones robustas, confiables, resistentes a los ciberataques. A ver, resistente a los ciberataques. Ya saben que un sistema 100% seguro no existe, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para que sea lo más seguro posible en todo el ciclo de vida. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Que voy un poquito rápido, porque después luego tenemos el examen. ¿Se va entendiendo? Vamos bien, profe. Vamos. Esta unidad es mucho más Sí. simple, es más, digamos, de resumen, si se quiere, a todo lo que venimos viendo. Pero bueno, pregunten porque ya no me van a ver más. Creo que viene, claro, bueno, una diapo en que aquí teníamos todo lo que son las etapas del ciclo de vida, con la metodología que hayan utilizado, sí, más formal, menos formal, orientado a objetos, sí, pero básicamente por estas etapas, con las distintas metodologías van a pasar por la obtención de requerimientos funcionales, no funcionales, toda la parte de análisis, toda la parte de diseño, toda la parte de desarrollo, implementación, testing, ¿sí? Y mantenimiento, seguridad, control y auditoría. ¿Mm? Y más allá de la metodología que haya, ¿qué metodologías utilizaron? ¿Qué tipos de metodologías de construcción de sistemas vieron? ¿Los maté con la pregunta? Pero tienen que haber visto distintas metodologías. Sí, metodologías ágiles, en Es, cascada, es. Las ágiles. iterativa. Claro, las ágiles son muy utilizadas, ¿sí? Lo que es cascada es para determinados sistemas particulares, con sus ventajas, pero también muchas desventajas, ¿sí? Pero en todas estas metodologías se debe incorporar seguridad, ¿sí? Y desde las primeras etapas constitutivas. Bueno, entonces, que hablé mucho y no pasé las diapos. Desde los requerimientos, ¿sí? Desde los requerimientos tenemos que incorporar seguridad. Y seguridad no es un requerimiento funcional, que obviamente los tienen que realizar,
sea con las técnicas que hayan visto. No sé si vieron, ¿qué vieron? Diagramas de caso de uso. ¿Vieron ese tipo de cosas o no? Sí, eso ¿Sí? sí. Bien. Bueno, desde lo que los funcionales por un lado, pero estos son requerimientos de seguridad, son no funcionales. ¿Sí? Se tratan de la misma forma y se tienen en cuenta de la misma forma, pero desde los requerimientos de que estoy diseñando el sistema pedido por el cliente. ¿Sí? Ni hablar desde el punto de vista de arquitectura, de lo que es modularidad, de lo que es aislamiento, de lo que es defensa en profundidad, de lo que es sencillez y desde lo que es definir y respetar la cadena de confianza y pensar siempre en forma global en todo el sistema, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de requerimientos, hablamos, no sé, como el resultado del modelado, ¿sí? De amenazas y de la evaluación del riesgo, ¿sí? Entonces tendríamos que tener en cuenta qué datos y qué recursos tienen que ser protegidos, contra quién y de quién. Eso tendríamos que pensar desde, desde aquí, de los requerimientos no funcionales, es decir, deberían aparecer en los requisitos del sistema no funcionales. Y desde el punto de arquitectura, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta la modularidad, es decir, dividir el programa en partes semi-independientes, interfaces pequeñas, bien definidas para cada módulo o función. Desde la parte de aislamiento, ahí se los puse, pues eso tiene que ver con que cada parte tiene que funcionar correctamente, aun si otra falla. Esas son medidas, ¿no? De seguridad a tener en cuenta. De lo que es defensa en profundidad, tiene que ver principalmente con construir múltiples capas de defensa. Sí, creo que hay una diapo al final de múltiples capas de defensa, ¿sí? Y de lo que es sencillez, bueno, lo que implica la palabra sencillez, ¿no? Lo complejo es inseguro, chicos. Por lo tanto, aplicar sencillez. ¿Eh? Esos como consejos de oro que uno les puede dar después de mucha experiencia para hacer posibles sistemas un poco más seguros. ¿Sí? Y bueno, y tratar de evitar situaciones, sí, de que yo incorporo, trato de incorporar seguridad, pero en realidad no la estoy incorporando. Creo que ahí venía, sí, venía bárbaro. Me pongo, mi sistema es hiper cómodo, ¿sí? Hiper cómodo, estoy 10 puntos, ¿sí? La analogía, ¿no? En una pileta tomando bebida, estoy 10 puntos, pero bueno, estoy escuchando música, estoy un poquito insegura, ¿no? Bueno, evitar, ¿sí? Estas situaciones que, como dice la diapo, pueden girar mal rápidamente. El sistema parece perfecto, ¿sí? Pero cuidado que es inseguro. ¿Eh? Entonces, lo que se hace, como les decía en la diapo anterior, es defensa en profundidad, muchas capas de seguridad, pensar la seguridad en todas las etapas constitutivas y en muchas capas. Creo que viene una diapo, a ver. Exacto, de eso. Desde, de vuelta, otra analogía con lo que es eh, la realidad hace mucho tiempo, ¿sí? Fíjense los siglos XVIII, XIX, donde, fíjense, y aquí tienen la analogía. Múltiples capas de seguridad, es decir, tengo seguridad en la entrada, seguridad acá, seguridad acá, seguridad acá, es decir, seguridad por todas las vetas. Bueno, esto eran siglos pasados, puedo venir con un dron, ¿sí? Y puedo mirar desde arriba, hoy día, no en ese momento, ¿sí? Pero la idea es, si llevamos la analogía, ¿sí? A lo que es nuestros sistemas informáticos, aplicar defensas en distintas capas, es decir, desde los datos, pero también desde las aplicaciones, desde el host, desde la red interna, desde el perímetro, desde toda la parte física que vimos la última clase, desde las políticas, desde los procedimientos y de toda la capacitación al personal que tenemos que realizar, es decir, en todas sus vetas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Bueno, ¿qué ven acá? un script. Exacto. ¿Y qué pasa en el primer script?
¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Si es que lo entienden, ¿no? Pero entiendo que sí, que vieron el lenguaje como para poder entenderlo. ¿Qué ven ahí? Puede ser que no devuelva error en la de abajo, si no está permitido. A ver, tiene que ver con denegar por defecto, ¿sí? ¿Qué sería lo más recomendable y qué sería lo menos recomendable, que es lo de arriba? El denegar por defecto es un principio de seguridad fundamental en lo que es desarrollo de software, ¿no? Y en lo que es administración de los sistemas. Es también conocido como, ay, no me sale, privilegio mínimo, ¿sí? Eh, y ese enfoque implica que, por defecto, el acceso a los recursos y a las funcionalidades tiene que estar bloqueado. Entonces, eso va a permitir únicamente lo estrictamente necesario para los usuarios o los procesos autorizados. Es decir, solo se otorgan permisos específicos cuando se verifican que son necesarios y que son seguros. Entonces, minimizo los riesgos, hago un mejor control de acceso riguroso, eh, reduzco errores humanos, cumplo mejor la forma de la normativa, ¿sí? Y no solo lo puedo aplicar acá, ¿sí? Definiendo algo, sino que lo puedo hacer en bases de datos, configurando permisos para que ningún usuario o aplicación tenga acceso a los datos hasta que se asigne, ¿sí? Explícitamente. Lo puedo hacer en aplicaciones web, en una API, denegando todas las solicitudes por defecto y permitiendo solo los métodos y las rutas autorizadas para los usuarios autentificados, chicos, ¿sí? Lo puedo hacer en un sistema operativo, en el caso no sé, de sistemas de servidores, denegar los permisos de archivos y carpetas por defecto y solo otorgar a usuarios y procesos específicos, ¿sí? A ver, en síntesis, el implementar denegar por defectos mejora considerablemente la seguridad y en la práctica, eh, o más bien más que en la práctica, es una práctica recomendada para minimizar las vulnerabilidades en el sistema desde su núcleo, desde su base, desde el principio. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? Bueno, era un ejemplo ahí cualquiera de una denegación por defecto. Les amplié un poquito más como para que tengan una idea un poquito más amplia, como para poner un ejemplo de lo que estamos hablando y decir, bueno, pongo seguridad desde el vamos, en todas las etapas metodológicas. Eh, a ver si hay algún otro ejemplo. Requerimientos, arquitectura, diseño, implementación. Bueno, los distintos, acá tiene que haber algunos errores que pueden convertirse en vulnerabilidades, ¿sí? Eh, y bueno, ahí lo que dice es que los ataques pueden descubrir un exploit para una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hago en esos casos? ¿Sí? Bueno, ustedes manejan el idioma mejor que yo. Leer y seguir pautas del lenguaje de programación y tipo de software. Si traduzco mal, me dicen, ¿no? Pensar que ustedes tienen un mejor, me parece, han tenido inglés, alemán. Ujú. Pensar en las implicaciones de seguridad, realizar código de confianza, es decir, librerías, módulos, y escribir código de buena calidad, que sea legible y fácil de mantener. Bueno, algunas recomendaciones, ¿sí? A ver qué otra cosa les puse. Bueno, ¿qué ven cuando observan eso? Y que no se entiende. Exactamente. ¿Cuántas veces vemos algo en un sistema que no se entiende, que lo entendemos nosotros? Entonces, son, como dice ahí, situaciones que pueden girar muy mal rápidamente, ¿sí? Porque no se entiende, ¿sí? Entonces, los procedimientos tienen que estar claros, tienen que ser documentados, claros, simples, que no sean imposibles de seguir, ¿eh? Y el código debe ser simple, mantenible, ¿eh? Que no sea imposible de mantener. Creo que tenían algunas recomendaciones. A ver. Sí, bueno, acá tienen, por ejemplo, algunas recomendaciones, algunas reglas de oro a seguir y que
favorecen claramente a lo que es seguridad. ¿Sí? Ahí les dejo algunas reglas que seguramente a medida que fueron eh, generando las asignaturas o incorporando en las distintas asignaturas, poco a poco se los va llevando a que cumplan estas reglas. ¿Sí? Eh, el enemigo número uno, ¿sí? Es empezar mal. A ver, eh, nunca tengo que confiar en los datos de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar a libre albedrío. Yo tengo que poner controles en los datos de entrada. No puedo, porque si ya entra algo incorrecto, inseguro, ¿qué es lo que va a suceder? De ahí en más el proceso, la salida y todo lo que haga mi sistema va a ser incorrecto. Entonces, pensemos desde el vamos, pensemos de lo más importante, pensemos desde la entrada de datos, ¿sí? Que es una de las que uno ve en experiencia, ¿no? Una de las razones más comunes de incidentes, es decir, todo lo que hace a ataques de activo, ¿sí? Y básicamente, si yo programo en forma un poquito más segura, ¿sí? Tengo que tener buenas entradas, tengo que chequear las entradas, tengo que tener en cuenta distintos errores de entradas que no son válidas. Es decir, no debo dejar entrar, ingresar datos a mi sistema sin control, ¿sí? A ver qué otra. Bueno, justamente ahí les hablaba, tener en cuenta el desbordamiento de buffer, entradas no válidas, entradas maliciosas, es decir, incorporar distintos chequeos en cuanto a entradas. Yo creo que les había puesto un ejemplo de script, a ver. Ah, sí, acá está. ¿eh? No confiar nunca en los datos de entrada. ¿eh? Fíjense que ahí el script envía correos electrónicos con el comando shell, ¿sí? Y alguien proporciona el correo electrónico eh, que se observa. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas, cuidado que tenemos que aportar seguridad desde la validación de datos de entrada, desde el vamos del sistema. Y eso es uno, como les decía anteriormente, uno de los errores más comunes que uno observa en lo que es seguridad de sistema, seguridad desde el diseño. ¿eh? Creo que les había puesto otro ejemplo de web script. A ver, déjenme ver, creo que les había incorporado otro. Claro, acá. ¿eh? eh, Web script que autentica usuarios contra una base de datos. ¿Mm? No, yo no, que no sé si entienden el código, un código muy común, eh, pero la idea era ponerles un ejemplo, ¿sí? de desarrollo donde no confíen nunca en los datos de entrada, ¿sí? Ya que los datos de entrada es uno de los enemigos más comunes. Entonces, la idea es que no confiemos en los datos de entrada, que los validemos, porque eso es importantísimo, porque ya si partimos mal desde allí, bueno, el resto, ¿sí? Va a acarrear errores, porque ya partimos de datos de entrada con inseguridad. En nuestros sistemas. Entonces tenemos que diseñar nuestros sistemas teniendo en cuenta estas cuestiones tan básicas. Bueno, no confiar nunca en los datos de entrada, validar las entradas, que es crucial. A ver qué más les puse. Considerar todas las entradas peligrosas hasta demostrar su validez, ¿sí? Pensar al revés, ¿se entiende? ¿No? No que todo está bien, sino que todo es peligroso hasta que demuestro la validez. Utilizar regla, esperen que se ve que Franco se había ido, ahí volvió. Utilizar reglas de denegación predeterminadas, permitir solo caracteres buenos y rechazar los que no lo son, comprobar límites de longitud, de desbordamiento de buffer, validar a distintos niveles, ¿sí? En el punto de entrada, antes de tomar decisiones de seguridad. ¿sí? Bueno, distintos controles de entrada, ¿sí? Eh, es decir, validar todas las entradas, comprobar si son correctas y eso me va a permitir que el proceso sea más adecuado y las salidas también.
¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo bien? ¿Quieren preguntar algo o avanzo, chicos? Hola, hola. ¿Estamos ahí? Sí, profe, Estamos, estamos. estamos. Sí, sí, sí. ¿Dudas? ¿Quieren preguntar algo? Sé que es fácil esta unidad en el sentido que uno está haciendo un review, ¿no? Pero ¿queda alguna duda? ¿Bien hasta ahí? Vamos bien. Ok. Bueno, acá como lo que se dice, ¿sí? Validar la entrada, comprobar si es correcta en el momento de ingreso de los datos, ¿sí? Y esto hace que se desinfecte la salida, ¿m? Y que tengamos una salida mejor. A ver si había ejemplos de... A ver, creo que Bueno, no, pensé que les había puesto algún ejemplo acá. Bueno, acá he agregado otro ejemplo de aceptar una entrada más larga del tamaño asignado, ¿sí? Bueno, ahí tienen un ejemplo de una entrada que es más larga, digamos, del tamaño de memoria asignada. ¿Sí? Por lo tanto, puede fallar el sistema hasta que ejecutar el código del atacante, ¿no? Bueno, esto es, tienen que entender de programación, ¿no? Esto es un ejemplo bastante viejo, ¿eh? No es para nada nuevo. Y creo que por aquí les puse, bueno, una entrada que es demasiado larga, ¿sí? Y eso puede traer problemas de buffer overflow, como les puse ahí arriba, que era una eh, de las reglas de oro, ¿sí? Bueno, eh, dentro de las reglas de oro, a ver, esperen que voy para atrás, no me acuerdo en qué orden se las puse. No usar código estándar. Bueno, hasta ahí habíamos puesto. Esperen que estoy volviendo. Dentro de las distintas reglas de oro, ¿sí? Que vimos, otra cosa que hay que tener es no hacer suposiciones sobre el contexto, sobre las personas que van a utilizar el sistema y nuestro entorno de interés. ¿Sí? Quería ver si las tenía enunciadas anteriormente. Acá. No hacer suposiciones sobre el medio ambiente se refiere sobre el contexto de trabajo y dónde está inmiscuido el sistema. Es decir, la forma más común, les puse allí, de atacar programas es ejecutarlos en un entorno diferente al que fueron diseñados. Entonces, cuidado, ¿eh? Por eso seguramente en la carrera vieron las metodologías que vieron, metodologías ágiles, con pruebas constantes, en ambientes reales. ¿Por qué? Porque si yo diseño un sistema en un ambiente hipotético, luego cuando implemento y lo hago correr en el entorno habitual, por ahí no suceden las cosas como yo tenía planificadas. ¿Sí? Eh, bueno, y este es un ejemplo, ¿sí? Eh, es un ejemplo, digamos, de qué cosas tengo que hacer, configurar todo uno mismo, el directorio actual, las variables de entorno, las señales, los descriptores de archivos, ¿sí? Y se debe pensar, está mal tipeado, se debe pensar en las consecuencias. ¿M? Por ejemplo, ahí les puse una pregunta, si el programa debe ser ejecutado por un usuario normal o ser eh, ejecutado, uy, está todo mal tipeado, ¿sí? Se ve que les levanté las diapos previas, no la última versión, disculpen disculpen el error de tipeo, después se las cambio. Igual entiendo, se lee bien. Bueno, tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Son errores eh, comunes. Otra de las cosas, que no sé si estaba en las diapos, otro error común que uno observa normalmente, es qué pasa si una persona ejecuta el código varias veces o cambia el entorno en el medio de ejecución. A ver, esperen que no me quiero adelantar, que por ahí hay una diapo. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de separar datos del código. ¿M? Ahí les agregué otro ejemplito más. Y a ver si tengo una.
Diapo específica sobre lo que les dije. Acá, ¿qué pasa si se ejecuta el código varias veces o cambia el entorno en el medio eh, de ejecución del programa? Entonces, bueno, cuidado con las diferencias entre el tiempo de verificación y el tiempo de uso. ¿M? Cuidado con los problemas que pueden surgir de la ejecución no automática de comandos consecutivos, ¿m? Porque van a tener problemas, ¿sí? Eh, Cuidado si tienen que trabajar en paralelo. Bueno, todas estas, cuidado con los puntos negros, ¿eh? Usar bloqueo de archivos, les puse. Bueno, cuidado con todas estas cuestiones que tienen que tener, ¿sí? En cuenta desde el diseño. Algunos ejemplos, podría estar dos clases hablándoles de errores comunes y qué cuidados tienen que tener. Aquí la idea es que tengan controles de seguridad desde la etapa de diseño, ¿eh? No solamente a posteriori de la construcción del sistema, que muchas veces se trabaja así. ¿Por qué? Porque los errores van a ser, las consecuencias van a ser mayores. Sí, el costo a invertir tal vez al principio va a ser menor si yo no pienso en seguridad, pero las consecuencias van a ser mayores. Se lo puedo asegurar que si no tienen incorporado seguridad y los requerimientos no funcionales, en este caso de seguridad, desde los requerimientos, desde el diseño. ¿Mm? A ver si hay más ejemplos. No hay muchas más diapos, pero sí puede haber más ejemplos. Bueno, acá, fíjense qué pasa. Tengo un mensaje de error interno. Entonces, bueno, la idea es, cuidado, ¿eh? No muestren mensajes de error interno. ¿Mm? El usuario no tiene por qué saber de más. ¿Eh? Entonces, en la documentación, en lo que puede llegar a ver el usuario, no en la documentación para mi equipo de trabajo. Bueno, el usuario tiene que ver lo mínimo indispensable, no tiene por qué saber de más. ¿Eh? Esto es, por ejemplo, en la codificación, errores de codificación, ya haciendo un escalonamiento en las distintas etapas constitutivas de un sistema, ¿sí? Creo que tenían algún otro ejemplito, sí, acá, de codificación, qué estaría bien y qué no estaría bien, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué observan? ¿Qué observan ahí? ¿Qué ven raro? Y que te dice todos los errores que pasaron. Ujú. Te dice que está usando el usuario root, que no tiene contraseña. Es un lío, ¿sí? Todo lo que se ve es un lío. Bueno, entonces, cuidado con el asesoramiento, ¿sí? A ver si creo que tenía algo con respecto a excepciones, algún ejemplito que también les busqué con excepciones. A ver. Sí. Mm. Bueno, fíjense qué forma sería la correcta y cuál forma sería la incorrecta. Yo traté de ponerles muchos ejemplos que uno ve, digamos, en la diaria, ¿sí? Muchos ejemplos que uno ve en la diaria y después algunos consejos, ¿sí? Como para ir incorporando en todas en todas las etapas, ¿sí? Como no sé, como el uso de registros. ¿Eh? Eh, Nosotros vimos cuando vimos la parte de auditoría, la utilización de log de auditoría, de login centralizado. No sé si se acuerdan de esa parte. Yo en un momento cuando vimos hace ya parte atrás una especie de relación entre peritaje, auditoría y seguridad, ¿se acuerdan que estratificamos qué era cada una de estas cuestiones? Hablamos de, bueno, que una regla de seguridad es incorporar logs, ¿sí? Logs que se agregan a los requerimientos funcionales, serían un requerimiento no funcional, logs, por ejemplo, de auditoría.
en lo cual yo voy registrando, además del proceder eh, básico del sistema, la parte funcional, voy registrando determinadas cosas. ¿Para qué? Para después poder controlar quién hizo tal cosa de tal forma. ¿Por qué? Porque si hay un incidente, yo en esos logs tengo registrado quién hizo qué cosa, imagínense, para, no sé, con determinados filtros, para operaciones de tanto monto o mayor a tanto monto. Bueno, eso se registra. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Desde dónde lo hizo? ¿Desde dónde accedió? ¿Sí? Entonces, si sucede algo, cuando se hace una auditoría o se hace un peritaje, dependiendo, ¿sí? Se puede ir a chequear en esos logs. Creo que hay una diapo con respecto a ver. Uso de registros. ¿Eh? El uso de registros es muy importante que se diseñe desde el vamos. Ahí les puse, dependiendo de la información que se necesite. El login es, bueno, hay que dar un montón, quedó la versión anterior, chicos, disculpen, está sin, el tipeado original, digamos. Se van a encontrar alguna que otra falta. Lo leemos sin faltas, por supuesto. Más datos para el debug, nos permite detectar incidentes y demás. Utilizar afirmaciones, probar suposiciones acerca del estado interno del programa. Bueno, algunos consejitos en cuanto al uso de contraseñas, ¿sí? Pero bueno, de registros. Podría agregarles consejos de uso de contraseñas y demás. Pero bueno, a ver si hay más ejemplos. Acá, proteger contraseñas, ¿sí? Eh, ejemplo, bueno, y preguntas para ustedes, ¿no? Si consideran que realmente se debe optimizar el código. ¿M? ¿Qué opinan en cuanto a las funciones de seguridad? Si puede provocar problemas en el rendimiento del sistema. ¿Qué opinan al respecto? Es una pregunta para ustedes. Y si el código no está optimizado, puede quedar deprecado o vulnerable. Y eso afecta a la seguridad, por ejemplo. ¿Y puede traer problemas de rendimiento, aportar seguridad en el sistema? Si garantizar seguridad trae problemas de rendimiento, Sí. no, o sea, yo creo que depende. O sea, depende de cómo se haya implementado. Supongamos, por poner que vos capaz que usás una herramienta, ¿no? Que la importás y demás. Y ahí también entra en juego, no sé, qué tipo de librería es. Capaz que, por ejemplo, es muy pesada o es vieja. Entonces ahí sí influye. Claro. Y esto tiene que ver mucho con todo lo que es la planificación que nosotros vimos, ¿no? Eh, eh, es importante una buena planificación, ¿sí? Eh, porque obviamente las funciones de seguridad pueden tener un impacto en el rendimiento de una aplicación o de un sistema, especialmente si no se implementan a ver, si no se lo planifica adecuadamente, si yo hago una planificación desde el vamos incorporando seguridad, esto no necesariamente va a impactar tanto en el rendimiento. Ahora, si generó seguridad los ponchazos y sin planificación, seguramente que sí. ¿Eh? Obviamente el impacto, ¿sí? En el rendimiento con la incorporación de seguridad, les digo, ¿no? Ese impacto se puede minimizar mediante distintas técnicas, distintas optimizaciones específicas, ¿sí? Pero desde la planificación, es decir, si yo descifro datos, obviamente en el impacto las operaciones de cifrado, especialmente cuando se aplican a grandes volúmenes de datos o en tiempo real, pueden ser costosas en términos de procesamiento y pueden ralentizar el rendimiento. Pero bueno, cuidado, si yo lo planifico bien, qué sé yo, si uso algoritmos de cifrado eficientes como el AES o empleo técnicas como cifrado selectivo, solo cifrar, digamos, los datos sensibles, por ejemplo, entonces, bueno, es una solución, ¿sí? Además, eh, tengo que tener en cuenta que el hardware específico para criptografía puede mejorar el rendimiento. Es decir, el rendimiento puede ser tocado, pero si lo planifico bien, no tanto y aporto seguridad. No sé, un ejemplo, a ver, de los que dimos siempre, no sé, de autentificación y autorización, por ejemplo, que lo vimos tanto. Y obviamente el impacto que va a tener poner seguridad en la autenticación y en la autorización, y bueno, y los procesos de autenticación y autorización, como, no sé, como la autenticación multifactor o los tokens de sesión, pueden
ralentizar las interacciones del usuario, obviamente. Pero bueno, si implemento, qué sé yo, caché en las autorizaciones para evitar consultas repetitivas a la base de datos y usar sistemas de autentificación rápidos como el OAuth 2, creo que se llama así, que reducen la carga en el servidor, y bueno, minimizo esa lentitud. Eh, a ver, no sé, otra medida de seguridad que se me ocurre, que hemos hablado tanto, no sé, los controles de acceso y las auditorías, que son medidas de seguridad. Bueno, obviamente va a tener un impacto en que la verificación constante de los permisos, las auditorías de cada operación, pueden incrementar el tiempo de respuesta del sistema, especialmente en aplicaciones que tengan muchos usuarios, muchas transacciones, ¿no? Bueno, bárbaro, pero también lo puedo solucionar, ¿sí? Puedo, qué sé yo, se me ocurre utilizar técnicas de caching para permisos y auditorías asíncronas, donde sea posible reducir la carga de trabajo en tiempo real, ¿sí? Es decir, yo puedo aplicar seguridad, esto puede llegar a traer problemas de rendimiento, pero si lo planifico bien, lo pienso bien, ¿sí? eh, no debería ser tanto el problema de rendimiento, y ese equilibrio entre seguridad versus rendimiento eh, tendría que dar positivamente, ¿sí? ¿Qué otra cosa vimos nosotros en las unidades? No sé, el análisis de la vulnerabilidad y el escaneo. Y obviamente las herramientas de análisis de seguridad pueden consumir muchos recursos del sistema, chicos, y afectar el rendimiento durante las pruebas y el desarrollo. Pero bueno, no sé, se me ocurre, si yo planifico bien y realizo estos análisis durante horarios de baja demanda o en entornos de prueba, puedo solucionar esto sin afectar tanto a la experiencia del usuario. ¿Mm? ¿Qué otros ejemplos vimos? A ver, en la cursada, los firewall, ¿sí? Y todos los IDS, todos los sistemas de detección de intrusos. Y obviamente, ¿sí? Los sistemas que filtran y que monitorean el tráfico de red pueden añadir latencia, especialmente cuando el tráfico es intenso. Pero bueno, configuremos bien las reglas de firewall y detección de intrusos, optimicémoslas, adaptémoslas al tipo de tráfico y al riesgo específico, consideremos tecnologías avanzadas para optimizar la detección sin aumentar la latencia, ¿sí? A ver, ¿qué les quiero decir con todos estos ejemplos? Incorporar seguridad puede traer algún problema de rendimiento, pero ese problema de rendimiento del sistema lo podemos planificar. Podemos planificar todo de la mejor forma para que esa latencia sea la mínima posible. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien las funciones de seguridad pueden tener un impacto en el rendimiento, la planificación y a ver, no me sale la palabra, la optimización adecuada nos va a permitir mantener un equilibrio, ¿sí? Entre el costo-beneficio, ¿eh? Es clave para nosotros, como responsables de seguridad o en el rol de seguridad que estemos llevando a cabo, diseñar soluciones de seguridad que sean eficientes y que sean adecuadas para las necesidades específicas de la aplicación. Es decir, no es que tenemos que poner 1000 medidas de seguridad, que sean las necesarias y específicas en ese equilibrio costo-beneficio de la aplicación, del cliente, priorizando siempre esa protección que sea, no sé, sólida, sin comprometer o comprometiendo mínimamente la experiencia del usuario. ¿Se entiende la idea a lo que uno quiere abordar en cuanto a esta pregunta? Bueno, me fui un poco por la tangente, les ejemplifiqué un montón en cuanto a esa pregunta en general. ¿Se entendió bien, chicos? Sí, se entendió. Bueno, esperen a ver si hay algo más. Bueno, acá algunos consejos. Voy redondeando, porque tienen que hacer el examen. Bueno, de revisar el código, de que cuando se encuentren errores de seguridad, buscar errores similares, de activar advertencias, de deshabilitar el core dumped y la información de depuración. Bueno, algunos consejitos más y voy redondeando. Acá que les puse un análisis estático, bueno, más ejemplos, depende en lo que hayan programado. No sé en qué programaron, porque estas son recomendaciones para C, C++, Java, Python, Perl, PHP. ¿Qué conocen de esto? Acá en la cámara y para el Sí. proyecto final usamos Java.
Perfecto, perfecto. Bueno, obviamente en todos los lenguajes tenemos errores, pero bueno, la idea es planificar y buscar ese equilibrio, ¿sí? Y tapar esos agujeros de seguridad y esos errores de funcionalidad que siempre aparecen, porque no solo es el lenguaje, sino cómo utilizamos el lenguaje. ¿Mm? Bueno, acá tienen algunas herramientas. Después miren bien las diapos. Estoy redondeando porque acabo de ver el reloj y se viene el examen. A ver si tienen alguna otra más herramienta. Ah, bueno, resumen, ¿sí? Importante como para ir cerrando la unidad. La información es un activo muy valioso, lo vimos en la primera unidad, en cualquier organización y en el mundo globalizado, que puede circular por distintos continentes en cuestión de segundos. Entonces, tenemos que aprender a diseñar y a desarrollar software de calidad, siempre buscando ese equilibrio que les decía anteriormente, siempre buscando ese equilibrio, porque siempre las funciones de seguridad van a tener un impacto en el rendimiento, ¿eh? Pero tenemos que planificar bien, tenemos que optimizar bien, tenemos que mantener bien ese equilibrio. Y la clave, como les decía anteriormente, es diseñar soluciones de seguridad eficientes y adecuadas, pero para las necesidades específicas de la aplicación, siempre priorizando la protección, pero sin comprometer la experiencia del usuario, ¿eh? Entonces ahí eh, tendrían que aprender a diseñar y desarrollar software con buena calidad, seguir pautas, bueno, capacitarse, ¿eh? Cumplir con los estándares que vimos, y ahí hago un resumen un poco de toda la aplicación de las distintas unidades que fuimos viendo. ¿M? Bueno, herramientas, utilizar herramientas que realmente sean posibles de utilizar, utilizar seguridad en las operaciones, separar los ambientes. No sé si vieron en alguna de las materias lo importante que es el modelo de tres ambientes. El ambiente de desarrollo por un lado, el ambiente de pruebas por otro y el ambiente de producción por otro. No sé si lo vieron. ¿Mm? Si no, les detallo con la diapo que viene un poquito la separación de esos ambientes. Siempre es conveniente separar esos ambientes para evitar, para minimizar los riesgos de los incidentes entre ustedes mismos, entre el mismo grupo de desarrollo, de prueba y de operaciones, ¿eh? Entonces, un modelo ideal de trabajo, si uno puede recomendar, es un modelo de tres ambientes: modelo de desarrollo, modelo de pruebas y modelo de producción por separado, porque esto hace a que haya un control entre un ambiente y otro ambiente. Si no el que hace todo puede cometer incidentes, ¿sí? Creo que había alguna otra recomendación en cuanto a políticas, a ver, en cuanto a políticas de seguridad, bueno, tener en cuenta las políticas de seguridad, no solo las políticas de seguridad, sino también la normativa vigente, si la empresa acredita sobre alguna norma ISO, tener en cuenta todas esas cosas. Y como les dije hace un principio, eh, para lo que son sistemas de aplicación, cuidado con estas cuestiones. Validar efectivamente los datos de entrada, es decir, a ver, ejemplos de eso, ¿qué serían? Hacer control de secuencia, hacer, no sé, controles, por ejemplo, si trabajan con montos límites de operación y tipos de usuarios. A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? Hacer controles de paridad, hacer controles de rangos de valores posibles y la validez de esos rangos, hacer controles por oposición, hacer procedimientos, qué sé yo, para hacer revisiones periódicas de determinados contenidos de campos, de clave, de archivos de datos. Bueno, y efectivizar distintos controles de ese tipo en cuanto a procesamiento, por ejemplo. Qué sé yo, hacer procedimientos que permitan identificar, no sé, por ejemplo, el uso y la localización de los aplicativos, de las funciones,
eh, hacer procedimientos, qué sé yo, que establezcan controles y verificaciones para prevenir la ejecución de determinados programas, hacer, no sé, procedimientos que establezcan la revisión periódica de registros de auditoría o de alertas para detectar, eh, no sé, hacer procedimientos para que validen datos generados por el sistema o procedimientos que verifiquen la integridad de los datos y del software cargado y descargado. ¿Se entiende? Yo puedo generar un montón de controles de seguridad, eh, ya sea de validación de entradas, de procedimiento interno, de autentificación de mensajes, de validación de datos de entrada, desde el diseño. ¿Mm? Y entonces, eh, teniendo en cuenta siempre y priorizando siempre que la protección sea sólida, pero sin comprometer o haciendo un equilibrio en la experiencia que tenga el usuario, porque si el usuario ve todo lento y ve todo, es como cuando tengo que cambiar las claves eh, semanales o ponerle 2 millones de características, alfanumérico, clave por acá, clave por allá. ¿Y qué termino haciendo? Termino anotándome la clave en algún lugar. Chau, seguridad. A eso se refiere, ¿sí? De implementar eh, organizadamente, planificadamente e inteligentemente los distintos niveles de seguridad en las distintas capas. Bueno. Hablé 1 hora y un montón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Que me quieran preguntar. No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Les voy a dejar, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos todos. Vamos a dejar de grabar. Espérenme.